Dale. Bueno, para hacer un degradé, básicamente lo que tenemos que hacer con el pelo así como lo tiene él es limpiar la zona. No podemos empezar nada, no podemos marcar ningún cero, ningún nada si tiene todo el pelo amontonado y se ven estas elevaciones de pelo sobre la parte plana que queremos degradar. 1,5, palanca levantada, hasta donde nosotros tenemos que ver más o menos hasta dónde lo pasamos. Es mucho a ojo por ciento, mucho tanteo, no queremos dejar ni muy alto ni muy bajo. Este borde por ahora no lo vamos a tocar porque este después lo vamos a ver con la tijera de pulir y el peine. Cero máquina, palanca cerrada y marcamos la línea de cero siguiendo la forma que el cliente va a querer en el corte más o menos, ¿no? Si es en punta se hace en punta, si es recto se hace recto. Ya tenemos el nivel cero. Cero, palanca levantada y lo subimos más o menos un dedo. Más de eso ya no sea, nos queda el degradé muy alto y ocupamos mucha superficie para difuminar solamente el cero. Perfecto. Repetimos. Hicimos el cero, con el 0,5 subimos y con el cero entre medio y muñequeo, mucho juego y muñequeo, borramos la línea que queda entre medio. Son 3 pasos: 0, 0,5 y 0 intermedio. Sobre más o menos 2 dedos vamos a estar pasando el 1, palanca levantada. En este caso más o menos son 2 dedos porque nosotros tenemos el 1,5 peine ya en esta zona de acá. Y no queremos emparejar y subir el 1,5 peine. Digo, el 1,5 palanca levantada hasta donde está el 1,5 peine. Si no ya nos queda todo unido y no conseguimos el balance y el traspaso de blanco a oscuro que queremos conseguir. Pasamos sobre 2 dedos, pasamos el 1, un dedo arriba de la línea. Un buen pique es que directamente mientras vamos haciendo la línea y vemos que tenemos que subir o bajar, los pelitos que vos veas que tenés que ir sacando, los sacás. El degradé siempre tiene que ser técnica, mezclado con bastante noción y manteniendo siempre un balance visual que nos haga que el corte no se vea escalonado, pero tampoco que quede muy simétrico, muy línea por línea por línea, porque queda muy marcado. La media. Y lo que hacemos es, la máquina tiene liñitas, lo que hacemos es ponerlo en la penúltima y muñequeamos. Cubeteo, mucho muñequeo sobre la línea directamente. No más arriba ni tampoco tan abajo, sobre la línea directamente. Obviamente no se tiene que ir del todo la línea porque no estamos llegando hacia el número más bajo que podemos llegar con este peine. Estamos directamente en el número antepenúltimo al más alto. Se llega a percibir todavía una sombra finita, bajamos. En la palanca media, no la palanca baja, palanca media, todavía no la puse baja. La tengo durante la mitad del recorrido. Y ahora sí, la tiramos baja. Sobre la línea. Sobre la línea o donde vos veas que tengas que pasarla. Esto es mucha percepción, también mucho balance de vista. Y ir practicando. Con el tiempo se te vas agarrando la maña y vas viendo dónde tenés que pasarla más o pasarla menos. Para este punto ya no tenemos casi líneas perceptibles o líneas que puedan llamar mucho la atención a ojo de cliente. Puede caer algún detalle, más que nada a ojo de barbero, que cuando estás arrancando tampoco es tan importante que quede muy pulido. En el caso de que haya que rectificar,
0,5, un poquito menos del 5, como quien dice en la última rayita antes de llegar a la última. Realmente sería la penúltima. De esta manera ya tenemos hecho un degradé de cero. De cero. Un degradé que no está tampoco tan afeitado ni tan largo. Estándar. Ya desde este punto, sin hacer nada, podemos arrancar a hacerlo afeitado. Pasamos la patillera más o menos medio dedo, ocupando abajo de donde está la línea del pelo y medio dedo arriba de donde está la línea del pelo. Hallamos un dedo en total entre lo que cortamos desde abajo de la línea y encima de la línea. Tampoco tenemos que subirla mucho porque otra vez emparejamos, y si emparejamos vamos a tener un salto brusco desde el 0 patillera hasta el 0 palanca a mitad. Nos estaríamos comiendo el 0 palanca baja. Con el 0 palanca baja o un poquito más abajo, dependiendo de cómo vos veas que tenés que aplicarlo, aplicamos sobre la línea directamente. Sobre la línea mismo vamos a ir pasando, jugando con la palanca y borrando la línea. Repito, esto es nada más para si queremos hacer un degradé afeitado o un degradé de patillera. No es necesario hacerlo en el degradé de cero, debido a que el cliente no busca que quede tan pelado. No tenemos que bajar tanto la patillera. Ya pasamos la patillera. Yo en el caso mío personal paso directamente navaja a pulso, a tanteo, no llegando a pasar tampoco de marcar. Si nos pasamos, marcamos una línea. Y si marcamos esa línea, hay que batallar mucho después para borrarla. Suave, es un muñequeo suave. Van a quedar partes donde va a quedar un poco más marcada, partes donde no tanto. Pero mucho muñequeo al pasar la navaja. Esta técnica, personalmente, prefiero yo hacerla con el pelo seco o semi húmedo, no mojado, porque el pelo queda demasiado blando y marcas una línea. Y esa línea está difícil después para borrar. Ya tenemos hecho así. En el caso de él que tiene el pelo cortito en la patilla y más largo atrás, yo le puedo eliminar la patilla perfectamente. No cincha en el caso de que la navaja sea nueva, ¿no? Y le bajo un poco acá atrás de la oreja para que después ya me quede más fácil. Vuelvo con la patillera en el caso de que sea necesario pasarla de vuelta y aplico solo en esa zona. En la zona donde yo determino que es necesario pasarla de nuevo. Repito, como ya dije, que el degradé es mucha noción, mucho tanteo, ir viendo, un balance visual importante, porque no pueden quedar líneas que llamen la atención. Yo trabajo especialmente mucho la línea del cero para que no quede ningún tipo de rastro de la línea del cero, que es lo que de verdad llama la atención en un corte. Voy a pulir un poco más con el 0, con el 0,5 peine, pero en el penúltima rayita antes de lo más alto. En mi caso yo noté que hay un poco más de sombra y acumulamiento de pelo sobre esta zona de ahí. Y lo que hago es tantear a movimiento. El movimiento que yo aplico en la máquina no es tan así. Es más, entrando y saliendo. No llego a pasarla en recto, run. La levanto un poco cuando voy saliendo. ¿Qué pasa si la pasamos recto? Un escalón. Así de fácil. Comes un escalón, comes mucho pelo de golpe
Y no es lo que queremos, y más cuando estamos puliendo. Estamos puliendo, es mejor sacar poco a sacar mucho. Vamos a trabajar en la zona esta que yo había dicho ya al principio, que nos va a quedar como un acumulamiento de pelo. Esto es el encuadre. La cabeza tenemos que formarla, el encuadre, básicamente en dos planos. El plano lateral y el plano superior, en el cual tiene que haber una conexión de 90 grados. Si nosotros no tenemos esa conexión de 90 grados, redondea la cabeza, da un marco redondo, que es un estilo más feminizado, o sea, más femenino, que si lo hacemos a 90 grados. Conseguimos un ángulo recto, cuadrado, que es lo que se busca en el corte masculino. Tenemos una línea brutal en la zona esta de acá, que es la que más se ve. Levantamos el peine y nos va a quedar sobre esa línea. Atacamos ahí con la de pulir sobre esa línea. Preferencialmente empezamos de a poquito, paso por paso. Apenas, repito, mejor sacar poco y tener que volver a pasar a sacar mucho de golpe. Esto también es mucho al tanteo, mucha noción. Al principio va a costar mucho, va a costar bastante porque no tenemos noción mucho de qué es lo que queremos sacar, no tenemos la vista tan entrenada como para ver esos pequeños detalles que son más que nada a ojo de barbero. Algún cliente quisquilloso o una persona que viene seguido puede llegar a notar este tipo de detalles. Pero un cliente promedio normalmente no los nota, pero ahí es donde está la pequeña diferencia. Así es como cambia totalmente el corte. Ya eliminamos bastante de lo que era la línea fuerte que queríamos eliminar al principio. Ahora, lo que puede llegar a detalles a quedar, como es en esta zona de acá o esta zona desde acá atrás, eso lo tenemos que emparejar cuando vayamos a cortar arriba. En el caso del que se peina mayormente hacia adelante, el pelo mantiene el encuadre, pero con un pinzado lateral desde la parte superior, apoyando, parte inferior, el peine en diagonal, cortamos con la tijera de filo dulce y logramos que el pelo de los laterales quede igualado con el de arriba. Lógicamente yo no lo voy a hacer todavía porque todavía me queda en el corte cosas para hacer, como es el otro lateral. Pero básicamente así es como tenemos un degradé. Tenemos un transcurso desde blanco, grises y negros, sin ningún impacto visual fuerte. Mayormente alguna línea que pueda quedar entre el cero, que son las que normalmente llaman la atención. Y tenemos un balance visual bastante bueno, sin haber pasado todavía tijera por la parte superior, haber aplicado un pinzado lateral para generar un ángulo de 90. Solamente con tijera de pulir sobre el encuadre ya logramos bastante diferencia de a como estaba al principio. Y ahora más que nada es noción de cada uno. Noción de cada uno de ver dónde hay que sacar más, dónde hay que sacar menos. Mucho instinto y mucho tacto sobre el corte. Y bueno, eso es todo, espero que sirva y bueno, así es como yo hago el degradé.